darle gracias al Señor por permitirnos este tiempo de enseñanza. Queremos saludarle a través de este canal, darle la bienvenida al Ministerio Apostólico Pan Verdadero. Y pues quiero iniciar leyendo este versículo que está en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13, que dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Todos hemos leído en algún momento este libro de Job y sabemos que Job fue un hombre que tuvo una experiencia muy particular con Dios, y pues el Señor supo darle a él todo lo que se le había quitado de una manera sobreabundante. Y pues es un hombre que en medio de este proceso pudo experimentar la sabiduría y el poder de Dios, y es lo que quiero dejarles en este inicio de esta enseñanza, que tengamos presente siempre que la sabiduría que nosotros podamos recibir como hombres y mujeres de Dios tiene que venir de Dios, tiene que venir del Padre, porque Él es quien la da y de Él es quien precede. Así que quiero invitarte a que puedas iniciar conmigo en este tiempo de enseñanza con una adoración y con una exaltación al Señor. Puedas buscar a tus familiares y puedas reunirte allí en medio de tu sala o donde estés en este momento, y podamos darle una adoración al Señor, podamos darle gracias por este tiempo de enseñanza, podamos darle gracias por su palabra, podamos darle gracias porque sabemos que Dios ha hecho cosas buenas con cada uno de nosotros. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque a pesar, Señor, de que muchas veces hemos flaqueado, hemos sido débiles, tú has guardado nuestras vidas, Señor. En medio de este tiempo hemos visto tu mano poderosa, hemos visto tu gracia y tu poder sobre nuestros familiares, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Hoy queremos agradecer esa misericordia, hoy queremos exaltar a ese Dios poderoso que hace milagros en medio de cualquier circunstancia. Hoy queremos decirte gracias, Señor, porque tuya es la sabiduría, tuyo es el conocimiento, Señor. De ti viene a nuestras vidas para darnos salvación. Padre, en esta hora te pedimos que tu preciosa sangre sea sobre cada hermano, Señor, sobre cada persona que hoy se conecta a través de este canal para recibir una enseñanza, Señor, de vida para cada uno de ellos. Que seas tú, Espíritu Santo, restaurando la mente y el corazón, que seas tú llenando nuestras vidas, Señor, de esa presencia poderosa. Mira a todos aquellos, Señor, que hoy nos sintonizan en los diferentes países, a nuestros hermanos, Señor, del Ministerio Pan Verdadero, que se conectan cada día confiando y creyendo, Señor, en esa palabra que tú depositas en cada uno de tus hijos, Señor, a través de este canal. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a poder enseñar tu palabra, Señor, de la manera más sencilla, de la manera más fácil, pero de la manera, Señor, correcta, que venga de ti, Jehová de los ejércitos. Abre el entendimiento en esta hora, abre la mente, Señor, y los corazones, para que puedan recibir esta enseñanza, Señor, que tú hoy quieres traer a nuestras vidas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, Dios. Te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por los padres de la casa, Señor, porque los has mantenido en pie en medio de este tiempo, Señor, y ellos han podido, Señor, escuchar tu voz y ser, Señor, ese pilar, esa fortaleza para que este canal se mantenga en pie, y para que cada uno de mis hermanos podamos, Señor, estar confiados de que tenemos padres espirituales que siempre van a estar, Señor, pendientes de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y abrimos este tiempo de enseñanza. Estamos hablando del pecado. Como dijimos en la clase anterior, nosotros sabemos que el pecado es algo que llega a la vida del hombre pues para destruir, para dañar, para entorpecer la obra de Dios. Y pues es un tema muy importante que tú y yo como hijos de Dios debemos conocer, y también las personas que se conectan por primera vez, que no han recibido a Cristo también, porque es un tema de salvación, es un tema para que usted pueda afirmarse aún más en su ministerio, en su vida y en su relación con Dios. Entonces, el pecado, habíamos dicho anteriormente, que tenía un origen o una raíz, y que ese significado, por decirlo así, que nosotros le damos a esa palabra de pecado es errar al blanco. Es cuando nosotros no tenemos el resultado o no damos el resultado correcto, no atinamos a ese blanco.
Entonces, en nuestra vida espiritual o en la vida cristiana, pues se refiere a no ir bajo la dirección de Dios, o no ir bajo las reglas o los estatutos o lo que el Señor nos ha plasmado a nosotros en su palabra para que nosotros podamos caminar. Entonces, la palabra pecado, dijimos anteriormente que en el idioma hebreo venía de ratá o raá, que significaba errar al blanco, y esta palabra pues se hace vida o se por decirlo así, aparece en la vida del hombre o en la vida del cristiano, pues en los momentos en que uno está pues más alejado de Dios, en los momentos en que uno puede estar tal vez pensando o confiando en uno mismo. Pero ninguno de los que podemos seguir a Cristo, ninguno de los que estamos en Cristo podemos estar exentos a que esto pueda venir a nuestra vida y pueda atacar nuestro ministerio, pueda atacar nuestra familia, pueda atacar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Entonces hoy vamos a continuar hablando hoy sobre esta palabra pecado. La clase anterior habíamos hablado y habíamos comentado que se originó a través de Satanás, como muchos lo conocemos. Vino de él por el deseo de querer ser como Dios o querer tomar el lugar de Dios. Vino este deseo en esta persona que anteriormente se llamaba Luzbel, porque era un ángel que poseía mucha luz y que tenía una posición específica dentro del reino de Dios, pero que lamentablemente perdió a causa del pecado. El Satanás es alguien pues que todos hemos conocido, hemos escuchado a través de prédicas, hemos visto también en la misma palabra del Señor en la Biblia, que él quiere robarse pues, o él quiere robar en cada uno de nosotros esa esencia o esa presencia de Dios que él sabe que portamos, porque fuimos creados, dice la palabra del Señor, a imagen y semejanza de Dios, y Dios sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. Entonces el enemigo quiere robarse esa identidad que tú y yo poseemos. El enemigo quiere dañar esa imagen que tú y yo poseemos de Dios, sobre todo aquellos que estamos en los caminos, aquellos que servimos, aquellos que predicamos la palabra, aquellos que están allí al servicio del Señor en todo momento. Entonces, hoy vamos a empezar hablando sobre el origen de este pecado en el hombre, cómo se originó en la vida del hombre, del ser humano, de la creación de Dios, el pecado. Yo sé que todos ustedes han leído y han estudiado o han escuchado alguna prédica sobre lo que es pues Adán y Eva, el inicio de la creación, y cómo el enemigo pues llega a ellos para dañar la obra que Dios estaba haciendo en estas dos personas. Entonces quiero llamarle en este momento o en esta etapa de la enseñanza un mandato que llevó a un pecado. ¿Ok? Cuando usted se va a la Biblia, en el libro de Génesis, usted lo puede buscar allí en su Biblia, Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claramente Génesis 2:15 nos está dando esa palabra específica donde Dios le dice a Adán: no comas. Le está dando una advertencia, le está dando un mandato. No fue una sugerencia, fue un mandato, y claramente Dios le está diciendo a Adán cuál es la consecuencia de él quebrantar ese mandato. Entonces Dios pone a Adán delante de todo lo que fue creado para que él pudiera disfrutarlo, pero Dios le da una advertencia. En ese momento la palabra señala que Eva no estaba, ¿ok? En ese momento Dios habla directamente con Adán, porque fue su primera creación, hablando del ser humano, y Dios le establece esto. Pero cuando vamos a Génesis 3, 1, 6, vamos a encontrar en qué momento el enemigo, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, llega y toma lugar en este panorama. Llega a esta escena en la vida del hombre y pues trata de dañar o daña, ¿no? Conociendo el resultado, daña lo que Dios ha creado y lo que Dios ha dispuesto para el hombre. Si usted lee en Génesis 3, capítulo 3, del 1 al 6,
usted puede encontrar que dice lo siguiente la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, antes de explicar el versículo 6, que es el versículo pues que más tiene redundancia a lo que estamos hablando del pecado como tal en la vida del hombre, pues vamos a leer en Apocalipsis 12 para afianzar lo que es la figura del enemigo, la figura de Satanás en la serpiente. Vamos a afirmar realmente que este es, ¿no? Usted y yo ya lo conocemos, pero vamos a afianzar o vamos a aclarar más, por decirlo así, afirmar que Satanás pues era quien estaba pues en la serpiente para cometer este acto. Apocalipsis 12:9 también está en Apocalipsis 22 y dice que Satanás es como una serpiente. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fue lanzado fuera del el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? La Biblia es clara y lo dice en Apocalipsis. Él fue el arrojado desde el cielo a la tierra. Él es el engañador. Él es el que toma forma de serpiente. Perdón, y es el que entra al huerto para poder dañar la vida de Adán y la vida de Eva en ese momento, su relación con Dios. Entonces, regresamos a Génesis 3, el versículo 6 específicamente, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí es donde vamos al origen de ese pecado. ¿Ok? Esta no era la primera vez que a Eva tuvo que haber visto el árbol. La serpiente le hace una pregunta a Eva, la cual ya conocía de antemano. Porque la serpiente le hace la pregunta dirigiéndose a todos los árboles del Edén, sabiendo que solamente era uno. Entonces muchas veces el enemigo viene a nuestras vidas y nos da un panorama extenso de muchas cosas, cuando él ya sabe cuál es el punto o la necesidad que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Pero Eva le aclara a la serpiente la intención de Dios, y es ahí donde tú y yo podemos saber y conocer la intención de Dios para nuestras vidas. Quizás una persona que no sea creyente, quizás una persona que no ha aceptado a Cristo, quizás una persona que no se congrega en una iglesia, que no tiene un líder, que no tiene un pastor, puede tener alguna ignorancia en cuanto a lo que es el propósito de Dios y los mandatos y estatutos que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos. Pero tú y yo, así como Eva, conocemos qué es lo que es permisible para nosotros dentro de una vida cristiana y qué no es permisible. Entonces, el diablo primero quiere saber lo que hay en el corazón de Eva. El diablo quiere saber qué hay en el conocimiento de Eva para poder actuar sobre su vida. Y él mismo le hace declarar a ella lo que ya ella conocía, lo que ya había sido establecido por Dios en la vida de ella y en la vida de Adán. Entonces dice que la mujer, Eva, vio el árbol
que era bueno para comer. En ese momento, cuando ella está hablando con la serpiente, cuando ella está declarándole que no eran todos los árboles, sino ese árbol en específico, dice que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva estaba en el Edén, ese era su lugar de habitar, ese era su lugar diario donde ella podía pasearse, donde ella podía estar. Pero Eva no había tal vez visto ese árbol de esta manera hasta que ella habló con la serpiente. Ella no había codiciado el árbol, no había codiciado el fruto, y dice que no había sido codiciable para alcanzar sabiduría. Eso no estaba en el conocimiento de Eva. Pero cuando ella habla con la serpiente, dice que este deseo, esto que estaba por dentro de ella, salió. Se pudo conocer el deseo a la vista de ella, lo codiciable que era el fruto. Entonces, el pecado, como lo dije anteriormente, cuando viene a nuestras vidas, viene de una manera placentera, viene de una manera codiciable, viene de una manera agradable. Muchas veces, y lo hemos dicho, nosotros podemos ser hombres y mujeres de oración. Nosotros podemos ser hombres y mujeres que conocemos la palabra de Dios. Nosotros podemos ser hombres y mujeres que tenemos una relación con Dios. Pero el enemigo siempre va a tener una forma de querer tocar nuestras vidas. El enemigo siempre va a buscar y va a presentarse de una manera agradable. El enemigo siempre va a traer la lógica. El enemigo siempre va a traer muchas circunstancias a nuestras vidas para que nosotros cambiemos la información, cambiemos el panorama, cambiemos la visión de lo que nosotros tenemos por delante y nosotros caigamos en sus deseos, como pasó con Eva. Eva vivía frecuentemente, la Biblia no declara cuánto tiempo estuvo Eva frecuentando a la serpiente. La Biblia no declara cuánto tiempo después que fue creada hasta que llegó la serpiente pasó, días, meses. La Biblia no declara nada de eso. Pero Eva, ese era su lugar de habitar, ese era el lugar donde ella podía estar. Así que ella tuvo que haber estado frecuentando ese árbol muchas veces. Pero hasta que ella no fue inducida o no fue atraída por la serpiente, ella no mostró el interés que muestra en el momento que la serpiente le pregunta y le aclara para qué era el fruto del árbol. Entonces, ¿de qué manera surge el pecado en Eva y Adán? Nuevamente estamos en Génesis 2. Dios los crea, Dios les da un mandato. Este creo que es el primer mandato, en realidad que Dios le da a Adán y a Eva. Y es la primera cosa que Dios les prohíbe a ellos, porque ellos tenían autoridad sobre todas las cosas. Pero este árbol era el único, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida también. Entonces, cuando Dios manda al hombre y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios le da esta instrucción a él, instrucción que tal vez él debió transmitirle a Eva, o sí se la transmitió, pero tal vez no se la transmitió de la forma correcta, o tal vez no hubo allí. Es un tema que se da para muchas otras aclaraciones o muchas otras esferas en cuanto a lo que estamos hablando. Pero el punto es que Dios les da este mandato y este estatuto, y ellos pues caen de esta manera pues tan terrible. Se habla de que Eva estuvo pues guiada por su deseo de algo que ella pues estaba viendo tantas veces. Y puede que nosotros en nuestra vida natural estemos viendo muchas cosas alrededor, muchas situaciones, muchas circunstancias por las cuales los hombres y las mujeres de Dios pues nos alejamos de su presencia. Hay muchas áreas en nuestras vidas que son tocadas y son afectadas por el enemigo. La Biblia dice que Dios no es el autor del pecado. Dios no motivó a Satanás a pecar en el cielo. Dios no motivó a Satanás a querer ser como él. Igualmente Dios no motiva a Adán y a Eva a pecar. Dios no hace
Dios no toma esa actitud para que ellos quieran o deseen algo a lo cual ellos no estaban pues creados para hacerlo, para tomarlo. Entonces, el engaño y la mentira van de la mano. Y estas son las estrategias que usó el enemigo con Eva. Y pues Eva va, todos conocemos la historia, lleva esta fruta donde Adán y pues Adán también la come. Ya después de esto pues nosotros hemos leído y conocemos pues que Adán se escuda delante de Dios, se esconden, ellos se esconden, se dan cuenta que están desnudos y se esconden. Y pues Dios les pregunta, sabiendo Dios pues lo que había acontecido, pero Dios siempre nos da a nosotros ese beneficio de que nosotros podamos confesar nuestros pecados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Entonces, cuando conocemos los pecados y cuando sabemos lo que la palabra del Señor nos enseña, nosotros que estamos en Cristo, nosotros que hemos conocido su palabra, es más, aun cuando no estamos en Cristo, hay muchas cosas que por cultura o por sociedad nosotros sabemos que no son correctas. Hay muchas cosas que hemos aprendido desde nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y ahora los que estamos casados, hemos conocido por patrones sociales que nosotros sabemos que no son correctas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros accionamos eso con nuestra vida espiritual. Cuando tú y yo estamos interesados realmente de hacer las cosas bien, de poder trabajar y caminar en la vida cristiana o en el camino del Señor, nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender, conocer cuáles son las cosas que a mí como siervo, como hijo de Dios, como hija de Dios, me aleja del Señor. Vamos a encontrarlo en su palabra, pero siempre vamos a escucharlo también y vamos a verlo de las personas que nos dirigen. Hay muchos pecados en los cuales el hombre puede incurrir. Cuando hablo de hombre me refiero pues a ambos sexos, mujer y varón. Hay muchos pecados en los cuales nosotros podemos incurrir. Pero cuando tú y yo desobedecemos la voz de Dios, creo que ese es el mayor pecado o es el principal que nos lleva a todos los otros que vienen detrás de él. Porque cuando yo desobedezco a la voz de Dios, cuando yo desobedezco a la palabra de Dios, aún estando dentro de la iglesia, yo estoy abriendo una puerta amplia donde pueden entrar todos los demás pecados que vamos a estar hablando más adelante. Porque yo estoy desobedeciendo y fue exactamente lo que hizo Adán y Eva. Ellos desobedecieron a la única cosa que Dios les pidió que ellos no hicieran. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Génesis en qué termina esta situación. Dios se da cuenta, ellos se sienten avergonzados, sus ojos fueron abiertos, dice la palabra del Señor. Eva tuvo una sanción, por decirlo así, de parte de Dios. Ahora se aumentarán tus dolores, serás enemiga con la serpiente. Y vemos también al hombre en su parte de trabajarás con el sudor de tu frente, podrás sobrevivir, parafraseándolo, o sea, tendrás que trabajar por lo tuyo, ya no vas a tener todo como lo tenías aquí. Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que nosotros teníamos con Dios se rompe. Cuando nosotros pecamos, la relación, ese beneficio, por decirlo así, o esa bendición que nosotros recibimos de parte de Dios se rompe, hay una transgresión, nosotros erramos a un blanco y ese error a ese blanco nos hizo perder el premio, por decirlo así. Entonces fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos perdieron, ellos erraron al blanco en ese momento, ellos no pudieron mantenerse en esa posición donde Dios los había establecido. Entonces esto afecta de una forma directa al resto de la humanidad. Por ahí entra el pecado en la vida del hombre y tiene que venir entonces Jesús a redimirnos de ese pecado y a traernos su gracia para que nosotros nuevamente podamos tener esa conexión y esa relación con Dios. Entonces, el diablo actúa con Eva. El diablo conoce las debilidades de la gente. Su palabra dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Él estudia la vida de los cristianos, sobre todo y principalmente de aquellos que están en posiciones altas, aquellos que tienen muchos cargos sobre sus espaldas. Y el diablo nos estudia. Él conoce cuáles son nuestras debilidades. Él conoce cuáles son las cosas que Él puede traer a nuestras vidas para dañarnos, para hacernos caer, para hacernos perder nuestro centro, que debe ser Dios. Entonces, el diablo esperó que Adán no estuviera presente para dañar a Eva. Y el diablo va a esperar nuestros momentos más difíciles. El enemigo va a esperar nuestros momentos de debilidad. El enemigo va a esperar nuestros momentos donde nos sentimos ahogados, asfixiados, cuando tenemos una necesidad. El enemigo va a buscar esos momentos para atacar, así como lo hizo con Eva. Él aprovechó ese momento de vulnerabilidad en la vida de Eva, como lo aprovecha en tu vida y en la mía. Ninguno de nosotros estamos exentos a que el enemigo ronde nuestras vidas y quiera hacernos caer. Y esto fue lo que hizo el enemigo con Eva. Él quiso aprovechar ese momento en que ella estaba sola, ese momento en que tal vez ella necesitaba algo, porque ella tenía la capacidad o tenía el beneficio de poder acceder a cualquier fruto que hubiera allí y comerlo. Ella no tenía necesidad de buscarlo, ni de trabajarlo, ni de cazarlo. Ella tenía ese beneficio de comer lo que ella quisiera. Pero el enemigo buscó otro enfoque para la vida de Eva, cuando él le presenta algo. Tal vez había una necesidad en Eva, tal vez había algo que ella no había superado, tal vez había algo que ella no había aclarado. Y cuando se trata de nosotros, las mujeres y los hombres, que estamos pues caminando, que estamos en este camino, que estamos en este ejército de Dios, hay muchas cosas que tal vez pueden venir a nuestras vidas para sembrar la duda, para sembrar la incertidumbre, tal vez la necesidad, tal vez la circunstancia, tal vez los familiares, tal vez el empleo. Muchas cosas pueden afectar nuestras vidas y pueden desenfocarnos. El enemigo puede traer otra imagen, otra visión de algo que sea más agradable, algo que sea apetecible para tu vida y para la mía. Entonces, cuando el enemigo encuentra el punto débil en la vida de un hombre, él lo usa para el pecado. Cuando el enemigo encuentra esa debilidad, ese botoncito que él sabe que por allí te puede agarrar, por allí te puede enredar, por allí puede tomar tu vida, como dijimos anteriormente en la clase anterior, él se viste como ángel de luz para alcanzar y lograr ese propósito que él quiere. Él no va a venir a tu vida con algo desagradable, al contrario, va a venir con algo agradable a tu vida. El enemigo va a venir con algo que él sabe que tú necesitas y que tal vez yo también necesite. Pero los únicos que podemos abrir esa puerta, los únicos que podemos, porque no te voy a decir que tú cuando vengas a los pies de Cristo, tú tienes que ser 100% espiritual y tú no puedes tener una vida con la carne, como decía Pablo. Aún el mismo Pablo lo decía. Él vivía con ese enemigo que dormía con él, en pocas palabras, que era su carne. Entonces no podemos decir que cuando nosotros venimos a Cristo somos seres espirituales totalmente y que nada de lo que ocurra a nuestro alrededor nos puede afectar, porque no es así. Somos seres naturales, somos hombres de carne y hueso, que podemos sentir, que podemos necesitar, que tenemos sentimientos y emociones que pueden afectar nuestra vida. Pero el punto de esto, el punto de que tú y yo nos mantengamos, el punto de que tú y yo no erremos al blanco mientras estamos en esta carrera, mientras estamos en este concurso, como usted quiera llamarlo, mientras usted y yo estemos en esta batalla, el único que puede darnos a nosotros la victoria, el único que nos puede afirmar, el único que puede tomar nuestras debilidades y hacer algo con ello, es el Señor. El Espíritu Santo nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a orientar, el Espíritu Santo nos va a decir cuáles son las cosas que no debemos hacer, cuáles son, como dice Pablo, todas me son lícitas, mas no todas me convienen. Allí es donde yo puedo encontrar esa respuesta.
en el Espíritu Santo, en mi búsqueda y en mi relación con Él. Y tal vez no estamos hablando de que el que más ora, el que más lee la Biblia es el que tiene más al Espíritu Santo. No, es una relación de pureza, es una relación de lealtad, es una relación de obediencia, es una relación donde yo soy transparente con lo que yo soy, hablando de mi persona, con la persona de Dios, con la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué usa el enemigo para atacarte a ti y a mí? ¿Qué usó el enemigo con Eva? La astucia. Dice que la serpiente fue hábil para engañar. Comienza con una pregunta, como lo dijimos en antes, de la cual ya sabía la respuesta. Habla con Eva como si fueran amigas. Usted se imagina, Dios no le había dado el don del habla a los animales. Dios le había dado dominio a Adán sobre todas las criaturas. Pero la serpiente busca entablar una relación con Eva y empieza a hablar con ella. Y muchas veces cuando el enemigo trae los pecados a nuestras vidas, Él lo trae porque Él entabla una relación con la persona. Él ve, estudia la necesidad o el deseo que hay en el corazón de esa persona para Él traerle esa motivación. De esa manera Él actúa en nuestras vidas con nosotros para poder conocer qué es lo que hay dentro del corazón. La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El salmista lo dice, escudriña mi corazón y ve si hay en él camino de falsedad, porque aún ni nosotros mismos sabemos lo que puede haber dentro de nuestro corazón. Entonces, la serpiente tiene esta relación con Eva. La Biblia no declara, como lo dije anteriormente, qué tiempo estuvo la serpiente hablando con Eva, o si fue una sola vez, o si fueron varias veces, no se sabe. Pero lo que sí tenemos que tener claro nosotros como cristianos en este tiempo, en este siglo, en este año 2020, es que nosotros muchas veces le mostramos al enemigo nuestras debilidades sin que él se tome el trabajo de buscarlas. Nosotros mismos nos hemos desenfocado de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y Dios hace en nuestras vidas, porque nos hemos ido con nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos y no los hemos sacado delante de Dios, no los hemos presentado delante de Dios y dejamos que el enemigo pueda conocerlos, y ahí es donde viene nuestro ataque, nuestra caída. Entonces, otra cosa de las que el enemigo usó, o la serpiente usó para llegar a Eva, fue el conocimiento. La serpiente conocía la prohibición de Dios para Adán y para Eva. La serpiente sabía qué era lo que Dios le había dicho a Adán. Ella lo sabía. Y las consecuencias que le podía traer esa desobediencia. Mucha gente dice, ay, pero es que yo no sé qué son los pecados, cuál es el pecado. El adulterio es pecado, la fornicación, pero es la persona con la que me voy a casar. O sea, muchas cosas que tal vez nosotros podemos decir, bueno, esto puede ser permisible, esto no puede ser permisible. Socialmente, la cultura no define a Dios. La cultura simplemente define un país, un pueblo, pero la cultura no define a Dios, porque la cultura no se rige bajo los principios de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros podemos conocer a través de su palabra, a través de la Biblia, qué es lo que nos puede regir a nosotros, qué es lo que nos va a regir, qué es lo que va a marcar nuestro destino, cuáles son las cosas que yo puedo hacer, que yo debo hacer, que me van a producir un beneficio en mi vida espiritual y en mi relación con Dios. Entonces, cuando yo conozco la palabra, cuando yo conozco el manual de vida, y cuando te hablo de conocer es realmente leerlo y escudriñarlo. No es que lo leas yo me he leído la Biblia 3, 4 veces completa, de arriba abajo, me sé los versículos. No, es cuando la aplicas, cuando la sabiduría de Dios viene a tu vida y tú aplicas esta palabra. No te voy a decir que vas a estar 100% libre del enemigo, no. Porque el enemigo no te va a soltar hasta que él vea su propósito cumplido en ti.
pero sí te va a ayudar la palabra a que podamos tener claro cuáles son los propósitos de Dios y cuáles son las cosas en las que yo puedo incurrir que me pueden dañar mi relación con Dios. El enemigo creó dudas en el corazón de Eva y básicamente llamó a Dios mentiroso. Dice que la engañó al tergiversar el significado de la palabra muerte. No explicó que la desobediencia traía como consecuencia la muerte espiritual, la separación entre Dios y el hombre. Ahora, cuando Dios le habla a Adán, Dios le habla de muerte, porque para Dios Adán y Eva estaban destinados a una adoración, a una exaltación. Eran su creación para adorar y exaltar su nombre. Dios los creó a ellos con aliento de Él, con su soplo de vida como seres espirituales. Pero ¿qué pasa? El enemigo viene y tergiversa la información y le habla a Eva de una muerte que no iba a haber, una muerte carnal, porque él estaba clarito. Pero Eva tal vez no conocía, no entendía, tal vez, lo estoy suponiendo, la muerte de la que ella podría ser víctima. Porque ella estaba pensando, tal vez, si ella no se había acercado a ese árbol antes de que Satanás le hablara, ella estaba pensando en una muerte natural. Ella estaba pensando en que ella no iba a vivir más, no iba a existir más. Pero cuando la serpiente le dice, no morirás, sino que Dios sabe que tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conocerás la sabiduría. Ahí es donde viene el deseo de Eva de querer saber realmente de qué estaba hablando Satanás. Entonces, cuando el enemigo viene a nuestras vidas y nos muestra muchas cosas que nosotros necesitamos en el momento en el que él llega, nosotros muchas veces dudamos y decimos, ¿será que esto viene de parte de Dios? ¿O será que esto es lo que me va a ayudar? ¿O será que este es mi beneficio? Que yo he pasado mucho trabajo, que esta persona no me quiere, que esta sí me quiere, que esta sí me trata bien. Muchas cosas, dependiendo de cuál sea la forma en la que el enemigo se presenta en nuestra vida, nos va a crear dudas del propósito que ya Dios ha declarado para cada uno de nosotros. Porque ese es su trabajo, que nosotros no veamos y no tengamos la seguridad de la palabra que Dios ha desatado sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, otra cosa que el enemigo usó con Eva y que usa contigo y usa conmigo, es que él apeló al deseo de poder y de grandeza que había en el corazón de Eva. Le digo, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a querer hacer la parte de Dios en nuestras vidas, y es ahí donde nosotros le mostramos al enemigo muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos resolver situaciones, cuando nosotros queremos llenar vacíos, cuando nosotros queremos satisfacer nuestros propios deseos porque no creemos o no pensamos que Dios puede satisfacerlo. Y ahí nosotros le abrimos la puerta al enemigo para que él traiga entonces y nos presente a nosotros esas soluciones a nuestros supuestos problemas o a nuestras supuestas necesidades. Y entonces caemos, perdemos, erramos al blanco, cometemos el pecado. Y muchas veces algunos se quedan allí, algunos no se levantan, algunos se hunden aún más, y ese pues es el deseo del enemigo. Entonces nosotros como creyentes tenemos que sincerarnos con el Señor. Nosotros como creyentes tenemos que poner, como dice la palabra, nuestra barba en remojo. Nosotros debemos hacer como hizo el salmista y decirle, Señor, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de falsedad, camino de maldad. Ve si hay en mí algo que perturbe, que no permite que mi relación con Dios sea libre, que no permite que mis oraciones lleguen al altar de Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, tengo esta debilidad, porque cada uno de nosotros sabe cuál es su debilidad. El diablo no te presenta algo que él no ha estudiado. El diablo no te va a traer piña si tú quieres manzana. Él sabe cuál es tu debilidad.
Y si el diablo sabe cuál es tu debilidad, tú también debes conocer cuál es tu debilidad. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios han dicho, no, lo que pasa es que yo voy porque Dios me respalda, pero sabe que esa área o ese lugar o esa situación a la que tú vas a entrar es tu debilidad. Pero simplemente te vas sin autorización de Dios, sin la cobertura de tus pastores, sin nadie que te apoye. Y es ahí donde perdemos, cuando nuestra concupiscencia, nuestro yo, quiere sobresalir más, quiere ir por encima de Dios y por encima de la cobertura que nosotros tenemos. Entonces, nosotros sabemos cuáles son los deseos internos que hay dentro de nosotros. Eso que puede estar reprimido, eso que puede estar afectando nuestras vidas, nosotros lo conocemos. Usted y yo sabemos cuáles fueron las áreas de nuestras vidas cuando no conocíamos a Cristo que nos hacían daño. Usted y yo sabemos cuáles son las áreas de nuestras vidas que antes de conocer a Cristo nos dañaban, nos traían actitudes negativas a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Nosotros sabemos de qué lodo, de qué inmundicia fuimos sacados. Nosotros sabemos qué cosas ya hemos vencido, qué cosas hemos dejado atrás, pero nosotros sabemos también cuáles son nuestras debilidades. Pablo lo decía, estoy en este cuerpo aunque no quiera, en esta carne. Vivo con ella, en pocas palabras. El enemigo que duerme conmigo, Pablo lo sabía, Pablo estaba claro en que él no era un hombre 100% espiritual. El mismo Jesús pudo vivir en carne propia muchas situaciones. Jesús fue tentado, al igual que tú y yo muchas veces lo hemos sido. El enemigo se le presentó creyendo tal vez que en la posición en la que estaba Jesús en ese momento, Jesús podía decir, me voy a librar de esto y voy a tomar lo que Él me está dando porque no quiero sufrir. Porque Jesús sabía que su final era sufrimiento. Y el enemigo sabía que él podía tentar a Jesús en medio de ese sufrimiento, en medio de esa necesidad, cuando él estaba ayunando 40 días. El enemigo le dice, si tú quieres, estas piedras se convierten en pan. Porque el enemigo sabía que el deseo natural de la carne de Jesús en ese momento era comida. Entonces el enemigo sabe cuando tú y yo tenemos un deseo en nuestra carne, algo que necesitamos, que nos hace falta. Y por allí es por donde él toma nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestros temperamentos. Si tú eres un cristiano orgulloso, sabio en tu propia opinión, hay una puerta abierta. Si tú crees que todo lo que tú dices es lo correcto, hay una puerta abierta. Si tú crees que con tú abrir la boca y pedir ayuda, si tú crees que en reconocer tus errores y tus defectos, que no lo puedes hacer, que no los tienes, hay una puerta abierta. Nosotros podemos experimentar un sinnúmero de emociones que nos llevan a un pecado. La ira, el pleito, la envidia, la lascivia, la lujuria. Son muchos sentimientos, muchas emociones, muchos deseos que no forman parte de los frutos del Espíritu Santo. Cuando yo estoy casado y estoy deseando a otra persona, es algo que socialmente, naturalmente está malo. Entonces, mucho más espiritualmente está peor. Entonces, por eso le mencionaba que habían cosas que culturalmente y socialmente nosotros sabemos desde pequeños, aún sin aceptar a Cristo, que no son correctas. Pero cuando el enemigo quiere traer a nuestras vidas cada una de estas cosas, cada una de estas circunstancias, cada uno de estos pecados, él va a traer lo que nosotros necesitamos. Y en esta noche yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor, escudriña mi corazón. Ve, Señor, qué es lo que hay dentro de él. Porque lamentablemente nosotros, los seres humanos, los pastores, los líderes, no tenemos una radiografía en nuestros ojos para ver qué es lo que hay dentro de cada persona.
Pero recuerda que esto no es seguir a Dios, seguir a Cristo no es una obligación, no es una imposición, es una decisión. El Señor nos dio a nosotros libre albedrío de escoger qué queremos hacer. Entonces, si tú has vivido todo este tiempo buscando al Señor a tu manera, si tú has vivido todo este tiempo queriendo agradar a Dios, si tú has pasado por circunstancias, si tú has pasado por debilidades, si tú has pasado por enfermedades, si tú has pasado por vituperios, si tú has pasado por malos deseos de otras personas, para que al final el pecado sucumbe de tu vida, entonces sería muy lamentable, porque Dios nos está dando una oportunidad, Dios nos está dando un permiso, o nos está dando un aviso, para que nosotros podamos escuchar y podamos entender y podamos decirle: Señor, todo lo que hay en mi vida te pertenece, todo lo que soy, todo lo que tengo es para ti. Entonces el pecado va a llegar a nuestras vidas conforme al deseo de nuestro corazón. Y todos tenemos una debilidad, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones, todos tenemos áreas de nuestra vida en la cual el enemigo puede afectar. Y yo hoy quiero que tú puedas, allí donde tú estás, tú puedas ponerte de pies y tú puedas tomar la mano de la persona que tengas al lado y tú puedas levantarla y tú puedas decir: Señor, he sido sabio en mi propia opinión. Tú puedas decir: Señor, hay defectos en mí, hay debilidades. Señor, hay situaciones que están en mi corazón que yo quiero que tú me ayudes a sanar y me ayudes a sacar. Ayúdame, Señor, a descubrir las obras del enemigo que cada día tocan a mi puerta. Hombre y mujer de Dios que estás escuchando en este momento esta transmisión, sabes cuál es tu debilidad, sabes cuál es el área por donde el enemigo puede robarse en un minuto lo que te ha costado tanto sacrificio y tanto sufrimiento. Tú que sabes y puedes entender el propósito y el plan de Dios para tu vida y que has dicho: Señor, bástate mi gracia. Bástate, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Escucha, en mi debilidad. El poder de Dios no se perfecciona en el pecado, se perfecciona en tu debilidad. Y cómo tú puedas trabajar con esa debilidad. Cómo tú puedas poner en las manos del Señor esa debilidad para que Dios la transforme en su fortaleza. Dile: Señor, en medio de esta enseñanza, yo abro mis ojos espirituales, yo abro mis oídos espirituales, Señor, y yo recibo esta palabra. Yo abro mi corazón, dile, Señor, para que tú puedas entrar y tú puedas arrancar todo deseo que puede estar en mi mente, todo deseo que puede estar en mi corazón. Y tú puedas decirle: Señor, arranca la maldad, arranca, Señor, el pecado. Arranca la inmundicia. Dile: Señor, arranca los malos pensamientos. Llévate la ira, llévate el enojo. Dile: Señor, llévate, Señor, el celo, el pleito. Llévate, Señor, la lascivia, la lujuria. Llévate todo aquello que me aparta de tu presencia. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor: Padre, no quiero estar lejos de ti, quiero estar cerca de ti. No quiero caminar, Señor, en el sentido contrario. Quiero adorar tu nombre, quiero exaltar tu nombre. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. No quiero morir, quiero vivir. Dile: Señor, quiero vivir en tu presencia, quiero vivir en tu palabra. Dile: Señor, quiero caminar, Señor, con mi cabeza en alto. Quiero ser digno de ser llamado tu hijo. Padre, el enemigo, Señor, ronda. Padre, hoy declaramos, Señor, una palabra sobre nuestras vidas. Hoy declaramos ángeles custodiando, Señor, la vida de los pastores, la vida del liderazgo, Señor, del Padre de alabanza.
Hoy declaramos, Señor, tus ángeles custodiando. Padre, hoy declaramos porque sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo quiere dañar, Señor, tu imagen en esta tierra. Padre, pero hoy hay un pueblo, Señor, que se levanta. Hoy hay un pueblo que se levanta, Señor, y declara, Dios, que lo que tú has dicho, Padre, que lo que tú has enseñado a través de este canal, Señor, a través de cada enseñanza y de cada prédica, Jehová rompe, lleva, Señor, y quebranta toda, Señor, obra del enemigo en esta hora. Declaramos, Jehová, declaramos, Señor, que cada uno de mis hermanos abre sus ojos espirituales en esta hora. Padre, su carne se somete a tu presencia. Padre, declaramos, Señor, que Jesús llevó cautivo todos esos pecados, Señor, a lo profundo de la mar. Jehová, tú nos llamaste para cosas grandes. Tú nos llamaste, Señor, con un propósito, un destino. Padre, y lo declaramos en esta hora. Lo declaramos en esta hora, Señor. Abrimos, Señor, abrimos nuestros ojos espirituales en medio de este tiempo. Padre, identificamos, Señor, las áreas de nuestras vidas que pueden estar, Señor, en peligro. Padre, declaramos, Señor, que tu presencia nos enseña cada día, Dios. Declaramos tu poder sobre cada uno de los que nos está viendo, Señor, en medio de este tiempo. Declaramos, Señor, la sabiduría y el conocimiento de Dios sobre todo aquel que lee la palabra, Señor, y no encuentra sentido. Declaramos, Señor, en esta hora que cada una de las enseñanzas que hemos dado en medio de este tiempo, Jehová, cobran, Señor, traen frutos, Señor, en medio de tus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el corazón de Dios y el interés de Dios es que tú y yo podamos reconocer el pecado y podamos cerrar las puertas. Dile a la persona que tienes al lado, cierra las puertas. No somos perfectos. No somos seres espirituales de luz que caminamos por las calles. No somos hombres y mujeres que tenemos una aureolas y tenemos alas en nuestras espaldas. Somos hombres y mujeres creados por Dios para un propósito. Hombres y mujeres que cada día de nuestras vidas nos ponemos delante del Señor y presentamos nuestras vidas para el servicio de su obra. Que vamos a tener defectos, sí. Que vamos a tener circunstancias, sí. Pero no abramos las puertas. No le demos a conocer al enemigo nuestras debilidades. No pensemos en que somos lo suficientemente fuertes para lidiar con nuestras debilidades sin una relación con el Espíritu Santo. Quiero terminar esta enseñanza de esta manera, diciéndote que hay un Dios que todo lo ve. Como dijimos en la clase anterior, el sol sale para justos como para injustos. El Señor está en su trono y Él ve lo que cada uno de nosotros hacemos. No estamos solos. Hay un Espíritu Santo que camina a nuestro lado. Hay un Espíritu Santo que vive con nosotros siempre y cuando nosotros lo llamemos. Hay un Dios que puede ver todo, y si Dios, aún en su misericordia, permite que el enemigo llegue a nuestras vidas y nos toque para probar nuestra fe, porque Dios sabe que tú y yo creemos y confiamos en Él, así como lo hizo con Job. Entonces, parémonos en esa cruz, parémonos en esa palabra, parémonos en esa decisión de no abrir nuestro oído y escuchar lo que el enemigo quiere traer para robarte a ti y a mí a través del pecado. En la siguiente enseñanza vamos a estar hablando de algunos pecados para tenerlo más claro, para poder conocer algunas situaciones que pueden afectar nuestras vidas. Y así como hablaba el ministro Mavial sobre José, José fue atacado, José fue llevado por decirlo así, a la línea, pero José corrió. José no se dejó enredar por el pecado.
José corrió, tal vez fue débil, tal vez quedó desnudo, pero él corrió. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer frente al enemigo. Correr, salir de esa circunstancia, salir de ese ambiente y de esa situación que nosotros sabemos que nos va a llevar al pecado. Porque Dios, nuevamente te lo repito, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Le damos gracias al Señor por este tiempo, le damos gracias a cada uno de los que nos pudo sintonizar en este día. Le damos gracias a nuestros pastores, le damos gracias a cada uno de nuestros hermanos que cada día ora por nosotros y que tiene conciencia de que este ministerio es un ministerio pues que Dios ha llamado y que Dios va a seguir respaldando, porque Dios sabe que nuestro corazón y el deseo de los padres de la casa y de cada uno de los hermanos es que puedan recibir una palabra de parte del Señor. Los invitamos a que ustedes puedan seguir nuestra cuenta Ministerio Apostólico Pan Verdadero. Usted pueda suscribirse y usted pueda darle su like cada vez que usted ve estos videos, porque queremos seguir aquí haciendo el trabajo del Señor, pero necesitamos de usted, necesitamos que usted pueda conectarse y usted pueda invitar a otros a seguir este ministerio para seguir llevando la palabra del Señor. También le invitamos a cada uno de nuestros hermanos que deciden darle gracias al Señor a través de sus ofrendas, a través de su diezmo. Aquí tenemos pues la cuenta de la iglesia, usted puede depositar allí, Ministerio Apostólico Pan Verdadero, nuestra cuenta de banismo. Ahí está el número de la cuenta, usted puede hacerlo libremente, sabiendo que Dios lo va a bendecir de todas las maneras posibles, porque Dios bendice al dador alegre. Lo invitamos a nuestro servicio. Los días martes tenemos la enseñanza, los días miércoles y viernes tenemos la palabra del Señor con poder. Los días jueves tenemos un tiempo de oración donde todavía podemos seguir fortaleciéndonos más contra las acechanzas del enemigo. Y los días domingos tenemos nuestra Santa Cena y nuestro servicio, un tiempo especial con el Señor también. Así que pues le damos gracias por este tiempo, que esta palabra que usted ha recibido en este día, esta enseñanza, usted pueda mantenerla, retenerla y usted pueda hacerle frente a cualquier adversidad que toque su puerta en medio de esta semana, en medio de este mes. Y recuerde, nací para hacer historia, soy Pan Verdadero.